Buenos días, chicas. El Señor las bendiga en este nuevo amanecer. Vamos a empezar. Hoy les voy a hablar de Winston Churchill. En 1940, un hombre llamado Winston Churchill fue nombrado primer ministro del Reino Unido en el peor momento posible. Europa estaba cayendo frente a Hitler. No había aliados fuertes. El ejército británico estaba arrinconado. Todo indicaba una gran derrota. Pero hay algo que casi nunca se cuenta. Churchill no quería ese puesto en ese momento. Sabía que no era el mejor orador agradable. Sabía que su carácter era problemático. Sabía que muchos dentro de su propio gobierno no confiaban en él. Y aún así, su propio gobierno no confiaba en él. Y aún así, lo pusieron ahí. Sus primeros discursos no ofrecieron esperanza emocional ni promesas suaves. Fueron torpes, crudos, incómodos. Él mismo decía que no tenía palabras bonitas, solo la responsabilidad de hablar aunque no se sintiera capaz. Lo interesante es esto. Churchill no fue elegido por su elocuencia, sino porque era el único dispuesto a mantenerse firme cuando todo el mundo quería negociar o callar. No tenía el don perfecto, tenía toda la carga. Ahora detengámonos ahí y analicemos lo que vamos a leer en estos capítulo 4. Bueno, estas son unas palabras que encontramos en Reina Valera 1960. Bueno, chicas, en definitiva, este es un contexto, ¿no? El Señor le dice que tiene que ir a Egipto, pero Moisés tiende a ponerle bastantes trabas al Señor. Entonces, el Señor que le da todas las herramientas para que vaya. Moisés se regresa a donde está Jetro y obviamente le avisa que necesita ir urgentemente a Egipto. Se va con Séfora, su esposa, y sus hijos. Ahora, en el camino ocurre algo realmente increíble. El Señor empieza a asfixiar a Moisés y te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque Moisés no había circuncidado a sus hijos, ¿ya? Específicamente a Gersón. Y a mí me sorprende porque no es él quien se da cuenta de la verdadera situación que estaba pasando, sino es su esposa que agarra y literalmente corta el prepucio de su hijo. Y ahí fue cuando el Señor, ¡pum!, lo deja en paz. Pero es increíble, ¿verdad? Que como Dios es un Dios de orden, hace todo con un propósito definido. Y antes de realizar cualquier llamado, él siempre, siempre, siempre quiere que sus hijos hagan conforme a su perfecta voluntad. Y para que eso suceda, es necesario, ¿verdad?, que volvamos a nacer de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque la circuncisión no es la que se expone físicamente, sino es aquella que es espiritual. Pablo lo decía, lo leíamos en Romanos, dice que la verdadera circuncisión es la que ocurre en el espíritu y en el corazón. Esa es la verdadera circuncisión. Pero en ese entonces, ellos no tenían al Espíritu Santo, Jesús todavía no había llegado al mundo, por lo tanto, sí era necesario que siguieran estas directrices. ¿Por qué? Porque si no, no eran apartados para Dios. La circuncisión, el corte del prepucio de los niños apenas nacía, era indispensable. ¿Por qué? Porque esto reflejaba que pertenecían a- al pueblo de Dios, y más allá de eso era una marca visible, más que todo para los hombres, de que ellos y sus futuras generaciones eran del Señor. Aquí está, Romanos capítulo 2, versículo 28. Se los voy a leer desde el versículo 29, que dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay varias cosas interesantes que justamente le estaba comentando a mi mamá, que surgieron a medida que estábamos leyendo el texto. Y una de esas era, ¿quiénes eran los madianitas? Era un pueblo nómada del desierto, pues estaba ubicado al sur de Canaán, cerca del Golfo de Acaba. Sus habitantes descendían de Madián, hijos de Abraham y Setura. Eso lo van a poder encontrar en Génesis capítulo 25, versículos del 1 al 2. No eran israelitas, o sea, no venían de la descendencia de Jacob, ni egipcios, pero en sí vivían entre rutas comerciales y zonas desérticas. Tenían afinidad, ¿por qué? Porque venían del padre, o sea, de Abraham. Abraham se conoce como el padre de la fe, se conoce como el precursor, obviamente de este pueblo gigante, pero Israel y Madián, aunque no eran Israel era judío, pero Madián no era judío, sí hacían ciertas tradiciones. Entre esas, una de esas tradiciones era la circuncisión. Ahora bien, Moisés se casa con Séfora. Séfora es madianita. ¿Cómo llegamos al desenlace de que ella se le ilumina, Dios le pone una lámpara y le dice, mira, tienes que cortarle el prepucio a tu hijo? No, ella, ella entendía muchas cosas porque su papá era sacerdote y uno de los, digamos que los ritos, ¿verdad? Que estaba dentro de su cultura, porque Abraham así lo había dejado de generación en generación, era el corte del prepucio, ¿ya? Que era el prepucio, es la parte de, del miembro masculino que usualmente se le cortan a los niños de muy temprana edad. ¿Por qué Dios había mandado eso a su pueblo? Porque eso significaba que su pueblo iba a ser apartado para él. ¿Ya? Entonces, es importante reconocer aquí algo que me llamó muchísimo la atención y es que es verdad, la Biblia no especifica cuál fue la acción que Dios tomó para que Moisés se tuviera como casi yéndose al otro lado, se estaba desuscribiendo de la vida. No, la Biblia no lo especifica. Yo digo que lo estaba asfixiando o algo así porque, bueno, es lo que me imagino, ¿no? Es lo que sale de mi mente. Pero la Biblia no lo especifica. Pero en ese momento, ¿verdad? Séfora, que es la esposa de Moisés, toma la decisión de circuncidar a su hijo. ¿Y era por qué? Porque no habían seguido, ¿verdad? Los estatutos que de generación en generación habían estado haciendo. Aunque Moisés no había nacido en una familia, o sea, totalmente hebrea, al principio sí, duró 3 meses, pero luego fue llevado y criado con la hija del faraón, un niño cuando nace, cuando está 3 meses de nacido, no tiene cierto conocimiento de absolutamente nada. Entonces, fue llevado a la hija de Faraón y realmente aprendió las costumbres de ellos. Cuando llega a Madián, tampoco se relaciona con hebreos y aprende las costumbres de los madianitas. Pero los madianitas todos tenían el, el deber, porque así lo había dictado Abraham, de cortarle el prepucio a sus hijos. Bueno, entonces este era un pacto, como les decía, de Dios con su pueblo. Entonces Séfora, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, corta el prepucio de su hijo y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Moisés iba a liberar a su pueblo hebreo, pero es como que yo les digo a ustedes, ¿verdad? Chicas, bautícense, pero yo no me bautizo. Es como, o sea, yo te estoy exigiendo algo a ti que yo no estoy cumpliendo. Y esto es importante porque nuestra verdadera circuncisión es la que se hace en agua y en espíritu. Y les voy a dar este versículo porque Jesús ya nos los había dicho. En Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8, ya te voy a dar paso, Valentino, para que nos puedas compartir tu reflexión. Y termino con esto, chicas. Dice, chicos y chicas, dice,
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijere o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, Moisés sí había sido parte circuncidado, pero su familia no. Y para que él fuera ejemplo para los hebreos, para ese pueblo, él tenía que vivir conforme a ellos. Entonces el Señor le dice, hey, párate ahí, Moisés, tienes que circuncidar tu hijo. Y bueno, Séfora toma esa decisión y es ahí que vemos esa primera confrontación, que nos trae un poquito de enseñanza ya como para bajarlo a nuestra actualidad, que yo no puedo seguir a Cristo sin haber nacido de nuevo. O sea, yo puedo leer las escrituras, sí, pero es necesario que nosotros volvamos a nacer en agua y en espíritu. Y también aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que volver a ser, o sea, tiene que ser transformada, mente, cuerpo, alma y espíritu. Ahora bien, hay una parte aquí muy, muy importante que aparece que dice que el Señor endurece el corazón del faraón. Pero antes habíamos leído ciertas cositas que son importantísimas del carácter del faraón. ¿Cómo era el faraón? Miren lo que dice. Dice que, primero, faraón endureció su corazón. Otras veces dice, su corazón se endureció. Y luego dice la Biblia, Dios endureció su corazón. No es que Dios utilice el mal, ¿verdad? Para sacar un bien. No, no. El corazón de Faraón ya estaba endurecido. Simplemente esa ya era una respuesta a su verdadera naturaleza. Esto no es accidental, es progresivo. Mira lo que dice, Dios no crea maldad nueva. En la Biblia, endurecer no significa implicar maldad, sino confirmar una decisión ya tomada. Dios deja que Faraón siga el camino que ya eligió, pero ahora con consecuencias públicas. El punto no es Faraón, es Dios. Éxodo no es un drama psicológico sobre un rey, es una confrontación entre el poder imperial de Egipto y el Dios que reclama autoridad sobre la historia. Entonces, si han visto que hay personas que son un poquito orgullosas, prepotentes, que tú dices, Dios mío, por más que oro por esa persona no cambia. Y es porque su corazón está endurecido. Y la única manera de que su corazón deje de endurecer, sea como la palabra del Señor dice, pondré en ustedes un corazón de carne y dejarán el corazón de piedra, es necesario que esa persona pueda conocer a Cristo. Pero el faraón no quería ni conocer a Cristo, ni conocer su cultura, ni nada. Pero en ese entonces no era Cristo, era Jehová, ¿ok? Entonces, bueno, conocido como Yahweh. Entonces, como él no quería conocerlo ni saber nada, sino que realmente quería era seguir explotando más que todo a los hebreos para su beneficio, porque era fácil tener esclavos. Era fácil tener esclavos porque así no tenía que pagarles absolutamente nada, porque eran esclavos y sus hijos vivían siendo esclavos. El Señor escuchó la aflicción de su pueblo. Y esto es importantísimo, porque hay un desenlace en la historia, ¿verdad? Que hay un encuentro entre Aarón y su hermano. Y esto me lleva a pensar en que literalmente el Evangelio no puedes llevarlo como el llanero solitario, es necesario la comunidad. Porque aquí vemos que el Señor le dio a alguien, le puso a su hermano, para que fuera de ese apoyo, que cuando él se sintiera solo, su hermano estaba ahí. Y cuando su hermano se sintiera que no podía más, él estaba ahí, para recordarse mutuamente lo que el Señor había hecho. Entonces, eso. Ahora sí, Valentino, te doy el paso. Lo primero que tengo es que nosotros somos sellados por Dios, o sea, nosotros somos el sello
de la existencia de Dios, nosotros somos el sello de la existencia del Espíritu Santo, nosotros somos el sello de la existencia de Él. Entonces, van a haber personas, como dice en 1 Corintios, que no van a creer en Dios, pero por algo nosotros somos sellados. Al momento de que somos sellados, nosotros demostramos a los demás que pertenecemos a alguien, que alguien hizo un cambio en nosotros y asimismo van a haber más personas que por medio de nuestro sello van a ser convertidas en el Señor. Entonces, Moisés estaba siendo sellado por la presencia y el poder de Dios. Pero mira que en sí no era la vara la que tenía el poder, porque era Dios el que daba poder a la vara, pero a la vez era Moisés el que la usaba. Es decir, que si la vara quedaba ahí tirada en el suelo, la vara no iba a tener ningún tipo de valor, sino que quien verdaderamente le daba el poder de trasfondo era Dios y era a través de Moisés que lo incitaba a hacer las maravillas que hacía con la vara. Entonces, vemos cómo Dios usa cosas tan sencillas como una simple vara para cumplir su plan y cumplir un propósito liberador, literalmente. Entonces, yo creo que podemos ver mucho a Cristo en las siguientes tres señales que le hizo, que le prometió el Señor a Moisés, o bueno, y que también las hizo. La primera es con la serpiente. Nosotros, o sea, no somos Jesús, no somos el Espíritu Santo, y obviamente nos llaman a huir del pecado, a huir de la tentación, no hacerle cara, no ponernos cara a cara, porque sabemos que dentro de la Escritura está que el Señor nos dice, huyan del pecado, huyan de la tentación. Pero mira cómo agarra a Moisés y le toma la cola a la serpiente, que es lo mismo que hizo Jesús en esa cruz. Y creo que o sea, literalmente fue el primer evangelio compartido fue literalmente de Dios hacia Satanás en el jardín del Edén cuando le profetizó que del vientre, del simiente de la mujer iba a salir el Mesías, por así decirlo, prometido, y que él le iba a pisar la cabeza a Satanás. Entonces, vemos cómo de alguna otra forma Cristo toma la cola de esta serpiente, demostrando que él es mayor y que él tiene el control sobre Satanás, que él es más poderoso y que ya lo venció y que lo va a volver a vencer. Entonces, después algo que vi es que cuando le habla lo de mete la mano dentro de tu manto, este, en sí era la lepra lo que causaba esta enfermedad que se te convertía en la mano blanca como la nieve. Lo vemos en un capítulo mucho más adelante en Números, en Levíticos. Pero mira que de alguna otra forma representa cómo el manto es el que emana algún tipo de poder, pero cuando en sí es el poder de Dios, tal y como pasó con Jesús, como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada. Si bien es cierto, ya tenía flujo de sangre, más no lepra, pero así también vemos muchos más casos dentro del Evangelio, como Jesús sana a personas con lepra. Y por último, el agua que es convertida en sangre y que esa sangre es derramada en la tierra. Y lo mismo que hizo Jesús en esa cruz. Su sangre fue derramada en esa cruz y en la tierra, cayó en tierra para liberarnos a nosotros de pecado y por medio de ese espíritu darnos vida a nuestros espíritus. Entonces, es un detalle ahí. Bueno, cuando yo estaba haciendo mi reflexión en la parte donde dice, no, o sea, bueno, antes para llegar ahí, vemos cómo Dios o sea, Dios prácticamente cumplió las señales, o sea, todas esas señales que Moisés hizo, ¿no? Con la vara y todo para que, o sea, que le servían, ¿no? Para que cuando vaya al pueblo, ¿no? Prácticamente creyeran y confirmaran de que en verdad Dios le estaba mandando. Entonces, en la parte donde dice, ¿no? Que Dios le dijo que tirara la vara y se convirtió en una serpiente y la agarró de la cola, yo me puse a consultar y decía que para agarrar una serpiente la cola es un poco, o sea, es la parte difícil porque obviamente la serpiente se va a defender y va a atacar a la persona. Entonces yo decía, Señor, o sea, es como que tú prácticamente le dijiste que le agarrara de la cola una para que ellos dijeran, o sea, no salió ileso, ¿no? No le atacó la serpiente y eso sirviera, ¿no? Como testimonio de que en verdad Dios le había enviado
a Moisés. Luego también vemos cómo Moisés no se sentía, o sea, se sentía incapacitado. Y vemos cómo en muchas ocasiones Dios le dice, no, pero Moisés le dice a Dios, pero es que yo soy tartamudo. Sin embargo, Dios le responde y dice, ¿quién dio la boca al hombre? Y luego de eso, cuando ya se llega a donde Dios, a donde prácticamente Moisés le dice, no, estoy, o sea, se sentía indispuesto más que todo por ese, se podría decir, por el trabajo que Dios le estaba, que Dios le estaba, que Dios le estaba poniendo a Moisés. Vemos, o sea, yo me reía porque decía, Señor, tú le estás diciendo que tú le vas, o sea, prácticamente está diciendo, yo te voy a poner las señales, yo te voy a decir lo que tú tienes que decir a mi pueblo. Pero vemos cómo Moisés decía, no, le decía que no, pero que yo soy tartamudo. Tenía miedo y se sentía indispuesto más que todo. Y ya luego vemos cómo Dios se enoja y le dice, ya te voy a enviar a tu hermano Moisés. O sea, y yo decía, Señor, muchas veces hemos sido así, o sea, muchas veces tú nos estás diciendo que hagamos algo y nosotros decimos, no, pero es que yo no puedo, que tengo miedo. Y le dijo, Señor, yo he sido esa persona, o sea, yo he sido también así como Moisés. Luego de eso, a ver, luego ya en la parte, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esto me lleva a pensar de que muchas veces, así como Moisés, nosotros también nos hemos sentido indispuestos más que todo. Que cuando Dios nos dice que hagamos algo, vayamos a tal persona, decimos, no, es que por algún motivo nos dejamos llevar por nuestros miedos o por se puede decir, en este caso, a ver, Moisés era tartamudo y él decía, no, o sea, yo no puedo porque soy tartamudo. O sea, por nuestros, no, a ver, no por nos dejamos guiar, se puede decir, por nuestros defectos, no sé si sea la palabra, pero Dios nos está diciendo prácticamente que confiemos en Él, que le creamos, porque así como le dijo a Moisés, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a hablar, también nos está diciendo a nosotros, yo les voy a enseñar lo que ustedes les van a decir. Y ya luego vemos, ¿no? en el versículo 21 que prácticamente Dios le endureció el corazón. Para mí esto es como que, o sea, bueno, vemos, ¿no? que los egipcios prácticamente, me imagino, ¿no? que ellos han de haber dicho, no, los hebreos adoran a un Dios invisible, porque al menos, bueno, hay una serie, ¿no? que se llama Moisés y los 10 mandamientos, muestran que así prácticamente el faraón decía, no, ellos adoran a un Dios invisible, o sea, y no podían entender eso. Entonces yo veo, o sea, yo digo, Señor, en ese tiempo prácticamente tú le endureciste el corazón para que él pudiera presenciar cada una de las maravillas, para que él pudiera decir, no, o sea, ¿cómo es eso de que un Dios invisible, a quien no lo podemos ver, da tantas señales y nuestros dioses que están en físico, que nosotros le damos todas estas cosas, no nos están cuidando? O sea, para que se pudieran dar cuenta, ¿no? ¿Quién es el verdadero Dios? Y pudieran presenciar cada una de las maravillas de su poder. Y también ya luego, ¿no? Con respecto a lo de la circuncisión, esto me lleva a que sí o sí tenemos que nacer de nuevo. Nosotros no podemos servir al Señor si no nacemos de nuevo. Si seguimos siendo la misma persona que fuimos hace 2000 años, si seguimos haciendo lo mismo que hicimos hace 2000 años, Dios nos lleva a que nazcamos de nuevo. Y muchos de nosotros hemos nacido de nuevo. Muchos de nosotros cuando miramos nuestro pasado decimos, hay un antes y hay un después. Y obviamente el Señor nos va a seguir perfeccionando hasta el día en que Cristo Jesús vuelva. Esa es mi reflexión del día de hoy. Ahora, Bueno, que me gustó mucho eso, que para uno cambiar hay que nacer de nuevo. Eso es lo que más me ha tocado, pues. Pero en verdad sí quiero seguir esta clase porque me hacía falta, yo en verdad no me estaba congregando en ningún lado. Entonces, quiero seguir aquí para aprender más y poder más adelante seguir opinando más. Sí. Y gracias por su ayuda. amén, Elida. Bueno, todos empezamos así. Nadie nace sabiéndolo todo, todos empezamos así como usted.
Y qué bueno que puedan ser parte de este cuerpo, que es el mismo, el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es infinito y bueno, que juntos podamos crecer. Gracias, tía. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Bienvenida, tía. Muy contento de verte por aquí, por este gran medio. Y de verdad que el tema de hoy es muy interesante, ¿no? Porque esto nos conlleva que nosotros podemos cambiar en la vida. Sí, es verdad, hay veces cometemos pecados, cometemos errores en la vida, pero estamos para corregir. ¿Por qué? Porque vamos una mano con la otra. Leyendo aquí el capítulo de hoy, me llama mucho la atención porque esta parte que dice aquí que prácticamente Moisés se sentía incapacitado, era como incapaz, pues, o sea, no sentía aquí el apoyo de ir a dar a enfrentársele al faraón. Pero cuando nos sentimos apoyados, fíjese que Dios envía a su hermano, porque él era tartamudo, pues, y Dios envía a su hermano para que tenga la fuerza y la valentía de enfrentársela al faraón. Por eso es que cuando estamos leyendo la palabra siempre debemos estar unidos con otra persona para poder entender muchas cosas que a veces no podemos entender. Y una de las cosas que me ayuda bastante aquí es que como pareja, como matrimonio, hay veces tenemos caídas y hay veces habemos personas que, por lo menos yo me identifico mucho con Moisés, ¿no? Porque yo hay veces soy como que muy inseguro, incapaz, digo, no, no se puede hacer. Pero Rosita me dice, vamos que sí se puede, vamos que sí se puede, bebé. Entonces, esa parte lo motiva mucho a uno a salir adelante. Y bueno, muchas gracias y no le quito más tiempo porque todos están ocupados y necesitan trabajar. Gracias. Buenos días. Bueno, de verdad que el estudio de hoy es bien nutritivo para nosotros como cristianos. Bueno, dice que me enseñó este capítulo. Dios no improvisa. Él es un Dios de orden y lo primero que hace es ordenar el hogar de cada uno de nosotros. Y Moisés tenía que ordenar su hogar. Y lo importante es el tener a una persona idónea, porque cuando nos casemos tenemos que tener una persona que en verdad tenga el mismo valor que nosotros, tenga nuestros mismos pensamientos. Si es cristiano, ¿verdad? Por eso es que es importante que el Señor siempre nos lo dice a nosotros, no te unas en yugo desigual, porque al unirnos con un yugo desigual no nos va a aportar cuando necesitemos esa orientación, ¿sí? Y Séfora demostró, a pesar de que ella no era de la descendencia de Abraham, ¿verdad? De Abraham y de Jacob. De Abraham. De Jacob. Bueno, sí, de Jacob. Ella demostró que era importante cumplir con lo que el Señor había enviado, ¿verdad? Hacer la circuncisión. Entonces dice, tener a tu esposo o idóneo que sepa lo mismo y ambos compartan la lectura de la palabra para saber qué fallamos. En el caso de Séfora, el prepucio de su hijo. Así le dijo el Señor. ¿Y qué pasó? Séfora dejó ir a Moisés a hacer el trabajo que el Señor le había encomendado. ¿Cuál es la naturaleza de Dios y del hombre? Que Dios es un Dios justo. Él nos capacita porque Él capacitó a Moisés. Le dio apoyo. Nosotros a veces decimos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pero el Señor te pone el apoyo en cualquier momento que que tú necesites. Nos da el orden. Nosotros debemos ser ordenados. Así como debemos ser ordenados en el hogar. Usted va a ir a trabajar, pero usted no puede dejar la cama desordenada, ¿verdad que no? Usted tiene que arreglar su cama, arreglar todo, no, porque al regresar usted viene agotado. ¿En qué momento va a arreglar esa cama? Entonces el Señor nos manda a ser ordenados. Eso es muy importante. No puede ser desordenado en su hogar. Y la naturaleza de nosotros los hombres es que somos miedosos, inseguros, ponemos pretexto para las cosas del Señor. No, yo no puedo ir, mira que el sábado tenemos que ir a servir. No, yo no puedo ir porque es que estoy cansado de tanto trabajar. No, usted no se puede cansar,
Porque si el Señor le da 7 días, 8 días, ¿verdad? Y usted deja un día para el Señor, usted tiene que cumplir con el Señor. Ir a predicar, servirle en el hogar, cuando tiene que hacer el reino en casa. Eso es muy importante, porque las cosas del Señor son primero. No debemos justificar, porque el Señor nos hace un llamamiento siempre. Internamente nos dice, lo hiciste mal. ¿Cómo puedo aplicar este capítulo de eso en mi vida? Superar el miedo y las excusas ante el llamado de Dios, confiando en Él, que me capacita con su poder, usa lo que tengo, ¿verdad? Y me brinda apoyo, usa todo lo que está a mi alcance, en mi mano, a mi esposo, a mis hijas, a cualquier hermano. Me apoya en cualquier circunstancia y debo obedecer al Señor. ¿Cuál es el versículo que a mí me encantó? Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinó y adoró a Dios. ¿Qué debo llevar a rendir en oración después de esta lectura? Que me ayude a dejar de enfocarme en mis incapacidades y mirarlo. Y que mi fe crezca y confiar que Él está conmigo todos los días de mi vida hasta que Él venga. Es importante, mis hermanos, que el Señor esté constantemente en nuestra vida, en nuestro andar, que no perdamos el desenfocar nuestra vida. Una de las cosas que el pastor nos decía cuando nosotros hacíamos ¿cómo es que se dice? El discipulado, embajadores, nos decía que el Señor nos capacitaba. El ir a embajadores a estudiar, a cómo decirle a nuestros hermanos en qué fallamos. Eso es importante. No dejemos de estudiar como la palabra que lo estamos haciendo ahorita y que podemos acotarlo en cualquier momento con cualquier persona. Como decía Emily en estos días, ayer que decía todo lo que le tocó vivir y que ese muchacho le hablaba a ella, mira, eso el Señor lo utilizó. Entonces, eso es parte de nuestra vida. Dios les bendiga. Besos a todos. Bueno, chicos, gracias. Creo que, o sea, usted puede seguir meditando y va a seguir encontrando muchísimas cosas más porque este capítulo tiene muchísima tela que cortar. Incluso no hemos llegado ni la parte final, cuando el pueblo se inclina y adora. Y por eso yo digo, es necesario a veces las dificultades, porque como extranjera creo que eso nos ayuda a madurar, nos ayuda a valorar, nos ayuda a ser humildes, nos ayuda incluso. Tú no necesitas irte a otro país para sentirte extranjero. En tu propio país puedes ser extranjero. ¿Por qué? Porque cambiarte de un estado, de una provincia a otra, es diferente. El trato es diferente, las personas son diferentes, la vida se lleva de manera diferente. Entonces, el Señor siempre nos hace un llamado, como que incluso en tu propia nación puedes ser extranjero o más, si lo reducimos aún más. En este mundo nos podemos sentir extranjeros. Y es importante reconocer que cuando el Señor nos llama a hacer algo, no le pongamos trabas, porque Él nos busca la solución como en 10,000 cosas. Miren que, y quiero terminar con esto porque Dios a mí me había hablado a través de un sueño hace bastante tiempo, antes de que iniciara la red y todo esto. Yo me acuerdo que yo en agosto tuve un sueño bastante feo, la verdad. Era justamente era como un colegio. Yo no sabía identificar si era un colegio o un orfanato. Y la cuestión ahí era que los niños eran abusados por hombres. Entonces eran como que los niños hacían una fila y los metían a un cuarto. Y bueno, yo estaba presente ahí, pero yo gritaba y yo trataba, pero la gente no me veía, ni me escuchaba, ni me miraba. Era como que estuvieran en otro mundo. Después de varios meses, justamente ayer me apareció un video de una chica de uno de los acontecimientos más catastróficos que vivió Portugal. ¿En qué sentido? Hubieron 2 casos que resonaron muchísimo, uno de una niña que desapareció, que aparece en los documentos de Jeffrey Epstein, y otro de una casa que se llama la casa Pie, que era una casa, un hogar, y al mismo tiempo era un orfanato, y que el objetivo que lo había creado en 1780, creado por María la I, el objetivo era darle educación a estos niños en vulnerabilidad, darles una nueva oportunidad a estos niños, pero años más tarde se convertiría en una red de tráfico de niños y abuso sexual. Entonces, yo me impacté
porque lo que leí fue lo mismo que había visto en el sueño. Y dije, wow, Señor, qué impresionante eres tú, porque el Señor sí nos puede llevar a lugares, tanto de pasado como de futuro, para que nosotros empecemos a trabajar y ver las necesidades de los vulnerables. Porque se acuerdan que el proyecto de esta red nace principalmente con el objetivo de fundar un orfanato. Y sin darme cuenta, mi amiga también había tenido un sueño catastrófico. Y ambas, yo le preguntaba a ella en esa tarde de agosto, le decía, amiga, yo no sé por qué yo soñé esto. Y ella me decía, amiga, ora porque tarde o temprano el Señor te revelará lo que ese sueño significa. Y es verdad, Dios nos da la respuesta. Por eso, cada vez que Dios ponga algo en su corazón, en su mente, en su... que tiene que ver también con el propósito trazado, no lo vea de menos. ¿Ok? Con esto no les digo bueno, tal vez tenga que fundar algo, wow, grandísimo, porque fueron pequeñas acciones las que cambiaron una nación entera. Fue la pequeña acción de Moisés de tomar la decisión de primero ordenar su vida, ordenar su casa y después ir a predicar. Y yo creo que eso es importante que cada uno de nosotros lo resaltemos. Es importante organizar nuestra vida. Dios primero quiere hablar a nuestra vida, quiere organizar nuestra vida, nuestro espíritu y nuestro corazón para después salir a ella. Te escucho, Emily. También el predicar y el servir, todo comienza desde la casa. O sea, muchas veces y eso hace poquito yo lo entendí, muchas veces yo decía, Señor, yo quiero servirte en la iglesia. Y bueno, yo te había contado, ¿no? Que había un taller para poder ser maestra en la iglesia. Pero yo, bueno, no asistí a ese taller porque la verdad, ese día, como te conté, fui a comprar las cosas para mis prácticas y se me fue casi toda la tarde. Sin embargo, en el resto del día, bueno, y en la semana también, me apareció un video y hablaba sobre el servicio. Y eso decía de que primero tenemos que servir a Dios en nuestras casas, con las pequeñas cosas, ordenando nuestras casas, nuestro cuarto, y el predicar también. El predicar también comienza desde nuestras casas, porque son nuestros familiares los que ellos ven cómo yo antes era y cómo soy ahora. Entonces, eso también quería decir. Así es. Y miren qué increíble que el Señor siempre abarca desde la familia. Génesis, Adán y Eva, familia. Después, Abel y Caín, ¿ya? Familia. Y luego la nación entera. Por eso es que dicen que la familia es la base fundamental de la sociedad. Entonces Dios siempre va primero restaurar tu vida, tu familia y después para que puedas impactar la vida de los demás. Bueno, chicos, los dejamos hasta aquí. Gracias por conectarse. Vamos a orar para terminar este tiempo y darle gracias al Señor porque hoy tenemos un reto, el reto de poderle hablar a alguien más de lo que aprendimos y también de llevarle las buenas nuevas de salvación a esa persona, ¿ok? Amado Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, gracias Señor porque les permitiste el poderse conectar a esta mañana, Señor, para aprender y terminar la semana con broche de oro, Señor, el a poder aprender que tú no ves nuestras cualidades, ni nuestras raíces, ni lo que hicimos en el pasado, ni tampoco, Señor, nuestro conocimiento, sino más bien tú preparas nuestro corazón en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de los momentos más de presión, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, nos sacas de nuestra comodidad, Señor, para incomodarnos, para ver las necesidades y las miserias de los demás, Señor. Padre, hoy oro, Señor, para que tú nos muestres y nos quites el velo, Señor, de dejar de vivir conforme a la vanagloria de este mundo y a los afanes de esta vida, Señor, y que nos empecemos a enfocar por las necesidades de aquellos, Señor, que viven una miseria espiritual, Señor. Padre, hoy somos soldados tuyos, Señor. Prepáranos, Señor. Danos palabra para poder hablar a otros, Señor. Pero sobre todas las cosas, hoy queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Hoy cada uno de nosotros queremos ir llenos de tu presencia, Señor, y que todo lo que pensemos, todo lo que hablemos, todo lo que nuestras acciones puedan, de alguna u otra manera, sin necesidad de hablar, testificar a través de nuestros hechos, Señor, que seas tú en ellos, Señor. Padre, oro también, Señor, para que los cubras con tu Santo Espíritu y los llenes de tu presencia, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, quítales el miedo, quítales la vergüenza, quítales
todo aquello que ellos sientan que tal vez, Señor, esos prejuicios antes de poder llevar tu palabra, Señor. Quita esos prejuicios y dales la libertad de poder hablar libremente, porque debemos aprovechar los tiempos de que tenemos la oportunidad de poder enseñar a otros, de poderle hablar a otros, de poder llevar a otros a tus pies, Señor. Gracias, Padre, por este día y que constantemente durante el día podemos estar habitando bajo el abrigo del Altísimo. Te pedimos todo esto, Señor, en el dulce nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom, shalom.